Imagina tener que gestionar el suministro de alimentos para cientos de caballeros hambrientos, sirvientes y nobles en un enorme castillo medieval. No había refrigeradores, ni congeladores, ni siquiera cajas de hielo, y aún así, de alguna manera, estas fortalezas de piedra lograban mantener los alimentos frescos durante meses o incluso años. Hoy en día, suena imposible, ¿verdad? Pero durante siglos, las cocinas de los castillos dominaron el arte de la conservación de alimentos, utilizando métodos sorprendentemente sofisticados que les permitían almacenar provisiones suficientes para alimentar a más de 1000 personas durante medio año. Entonces, ¿cómo lo lograban? Comencemos por el subsuelo del castillo. Los constructores de castillos medievales dieron con algo realmente brillante cuando excavaron profundamente bajo sus fortalezas. Estas enormes bodegas subterráneas resultaron ser el refrigerador natural perfecto, manteniendo una temperatura constante de aproximadamente 13 grados Celsius, 55 grados Fahrenheit, durante todo el año. Cuanto más profundo excavaban, más frío se volvía el ambiente. Y los diseñadores de castillos aprovecharon al máximo este fenómeno natural. Las bodegas no eran simples almacenes. Eran laberintos, cuidadosamente planificados, donde diferentes alimentos encontraban su lugar ideal a distintas profundidades. Los niveles más bajos, que alcanzaban temperaturas en torno a los 8 grados Celsius, 46 grados Fahrenheit, se usaban para almacenar leche, queso y carne fresca. Unos escalones más arriba se encontraba el almacenamiento de vino, y créeme, mantener el vino fresco para los nobles era probablemente más importante que evitar que la carne se echara a perder. En los niveles superiores se guardaban productos más resistentes como raíces, manzanas y alimentos conservados. Estos laberintos subterráneos eran tan vastos que los sirvientes solían perderse en ellos. Para evitarlo, comenzaron a hacer marcas con tiza en las paredes, una especie de migas de pan medievales, si se quiere. Un sirviente particularmente desafortunado en el castillo de Dover estuvo desaparecido durante 2 días antes de que lo encontraran durmiendo junto a un barril de vino. ¿Su excusa? Me perdí y el vino me ayudó a mantenerme caliente. Sorprendentemente, no lo despidieron. Pero no todo iba bien en estos depósitos subterráneos de comida. Las ratas eran una amenaza constante. Un registro de un castillo menciona la pérdida de todo el suministro de queso de un invierno a causa de una invasión de ratas. Y, luego, estaba el problema de las inundaciones. No hay nada peor que descubrir que tu bodega de raíces se ha convertido en una piscina subterránea. Hablando de desafíos en la conservación, aunque estas bodegas eran impresionantes, no eran perfectas, lo que llevó a que la sal se convirtiera en el arma de conservación de alimentos más valiosa en la Europa medieval. ¿Alguna vez te has preguntado por qué decimos que alguien vale su peso en sal? ¿O por qué la palabra salario proviene de la sal? Ambas expresiones vienen de una época en la que la sal literalmente valía su peso en oro. Los castillos medievales consumían cantidades asombrosas de este preciado mineral. Los registros muestran que un castillo de tamaño promedio podía usar hasta 2.200 kilos, 5.000 libras, de sal al año solo para conservar los alimentos. Eso es suficiente sal para llenar una habitación pequeña. El maestro de la sal del castillo. Sí, ese era un trabajo real. Sabía exactamente qué tipo de sal funcionaba mejor para cada tipo de alimento. La sal blanca y fina era perfecta para conservar productos lácteos y carnes delicadas, mientras que la sal marina gruesa se usaba para cortes más duros y pescado. La ciencia detrás de esto es bastante sencilla. La sal extrae el agua de los alimentos y de cualquier bacteria que intente descomponerlos. Sin agua, no hay descomposición,
lo que significaba residentes felices y bien alimentados en el castillo. Los comerciantes de sal se convirtieron en los equivalentes medievales de los magnates de la tecnología. Un solo kilo de buena sal podía comprarte una oveja entera, y los comerciantes más exitosos poseían flotas enteras de barcos para transportar su producto. Por supuesto, esto llevó a que surgieran algunos delitos creativos relacionados con la sal. Existen registros de comerciantes que fueron atrapados vendiendo sal falsa hecha con piedras blancas molidas. Eso sí que es llevar la falsificación a otro nivel. Los médicos de los castillos incluso usaban alimentos salados como medicina. ¿Dolor de cabeza? Prueba un poco de pescado salado. ¿Dolor de estómago? Tal vez unos limones en conserva hagan el truco, aunque, considerando las prácticas médicas medievales, la sal probablemente era de las recetas menos extrañas que prescribían. Pero la sal no era el único método que los castillos usaban para mantener los alimentos frescos. A veces, tomaban un enfoque más ahumado para la conservación. El patio de ahumado de un castillo medieval era como un asador prehistórico, sin servilletas de papel ni discusiones sobre recetas de salsas. Estas casas de ahumado especializadas, que podían procesar hasta 90 kilos, 200 libras, de carne al día durante las temporadas más altas, se encontraban justo fuera de las murallas del castillo, lo suficientemente lejos para prevenir incendios, pero lo bastante cerca como para mantenerlas vigiladas. Los registros de la corte indican que un castillo con 150 personas necesitaba alrededor de 8.000 kilos, 18.000 libras, de carne ahumada para sobrevivir el invierno. No es de extrañar que las casas de ahumado estuvieran fuertemente custodiadas. No querrías que alguien se escapara con todo tu suministro de tocino ahumado para el invierno. Cada tipo de madera utilizada para el ahumado aportaba su propio sabor especial a la comida. El roble era la opción preferida para la mayoría de las carnes. Se quemaba lentamente y de manera constante, creando un humo denso y profundo que podía conservar la carne hasta por 4 meses. La madera de manzano se reservaba para ocasiones especiales, perfecta para ahumar jabalí o venado, destinado a los lujosos banquetes del señor feudal. El aliso era el mejor amigo del pescado, proporcionando a salmones y truchas ese delicado sabor ahumado que todavía disfrutamos hoy. El maestro del ahumado del castillo sabía exactamente qué tipo de madera usar y en qué momento. El tiempo lo era todo en el arte del ahumado. A finales del otoño, las casas de ahumado trabajaban a toda máquina, con 3 o 4 cámaras de ahumado funcionando simultáneamente. El proceso no era rápido. Algunos cortes de carne colgaban en el humo durante semanas, y los jamones podían tardar hasta 3 meses en curarse por completo. Los registros de los castillos muestran que los maestros del ahumado trabajaban en turnos, manteniendo los fuegos encendidos día y noche. Lo curioso es que muchas de estas técnicas de ahumado medievales no son muy diferentes de las que utilizan los maestros del BBQ en la actualidad. La gran diferencia es que los maestros del ahumado medieval no tenían que preocuparse por subir la foto perfecta de su brisket en las redes sociales. Mientras que el ahumado funcionaba de maravilla para la carne y el pescado, las verduras necesitaban un enfoque distinto, uno que requería mucho más esfuerzo. Las cocinas de los castillos medievales llevaron el encurtido a otro nivel. Los arqueólogos han descubierto enormes recipientes de encurtido en ruinas de castillos, algunos con capacidad de hasta 380 litros, 100 galones, lo que permitía encurtir hasta 360 kilos, 800 libras, de verduras de una sola vez. Eso sí que es mucho pepinillo medieval. Los registros del castillo de Dover muestran que encurtían entre el 40 y el 60% de su cosecha anual de verduras, convirtiendo los jardines del castillo en un suministro de vitamina C durante todo el año.
Pero no creas que solo encurtían pepinos y cebollas. Encubrían todo lo que podían conseguir. ¿Repollo? Por supuesto. ¿Nabos? Sin duda. ¿Huevos en jugo de remolacha? Absolutamente. Y estos adquirían un color morado intenso, que probablemente hacía que más de un niño del castillo se riera a la hora de la cena. Algunos castillos incluso encurtían frutas importadas como limones y naranjas, tratándolos como productos preciosos que solo el señor feudal y su familia podían disfrutar. Un libro de cocina medieval menciona a un varón malhumorado que amenazó con encerrar a su cocinero en el calabozo por haber servido sus ciruelas encurtidas a los soldados comunes. Los jardines del castillo no eran solo decorativos. Se dedicaban secciones enteras exclusivamente al cultivo de hierbas para el encurtido. El eneldo, el ajo y las semillas de mostaza eran los ingredientes esenciales de cualquier cocina medieval. Pero el verdadero rey de la conservación era la producción de vinagre. Todo castillo serio tenía su propia operación de fabricación de vinagre, generalmente escondida en algún rincón del castillo porque, seamos honestos, la fermentación del vinagre no huele precisamente a rosas. El proceso de encurtido era tan importante que muchos castillos empleaban un maestro del encurtido, quien llevaba registros detallados de cada lote. Estos libros de recetas medievales han sobrevivido siglos, mostrándonos exactamente cómo lo hacían. Algunas de sus técnicas eran sorprendentemente avanzadas. Sabían que agregar hojas de vid a los tarros de encurtidos mantenía las verduras crujientes, un truco que muchos expertos en encurtidos modernos aún utilizan hoy. Y hablando de técnicas de conservación que han resistido la prueba del tiempo, había una solución dulce que los castillos medievales no podían tener en suficiente cantidad. De hecho, es tan estable que los arqueólogos han encontrado restos aún comestibles después de miles de años. Los habitantes de los castillos medievales sabían todo sobre los poderes sobrenaturales de conservación de la miel, razón por la cual mantenían extensos colmenares a unos 400 metros, un cuarto de milla, de las murallas. Estas colmenas no solo estaban escondidas por seguridad, sino que se colocaban estratégicamente cerca de praderas floridas y huertos. Una operación típica de abejas en un castillo incluía alrededor de 100 colmenas distribuidas en varias ubicaciones, produciendo suficiente miel tanto para la conservación de alimentos como para la medicina. Los apicultores del castillo vivían en pequeñas cabañas cerca de sus colmenas, lo que los convertía en los únicos trabajadores calificados del castillo que no vivían dentro de la fortaleza. Recibían raciones extra de cerveza. Aparentemente en la Edad Media creían que beber ayudaba a prevenir picaduras de abeja, y sorprendentemente un buen salario. La enfermería del castillo tenía su propio almacén de miel, utilizando tipos específicos para diferentes tratamientos. La miel clara de primavera se usaba para tratar la tos y heridas, mientras que la miel más oscura, del otoño, se guardaba para conservar frutas y carnes. Incluso, creaban alimentos especializados conservados en miel para pacientes enfermos. Las frutas en conserva con miel eran el equivalente medieval de los caramelos, de recupérate pronto. Y hablando de conservación, la cocina del castillo usaba la miel de formas sorprendentemente creativas. Sumergían frutas frescas en miel caliente para crear una capa protectora, intercalaban verduras de raíz entre telas impregnadas de miel, e incluso empacaban pescado en miel para los viajes largos. Un libro de cocina medieval describe cómo conservar gansos enteros en miel, aunque no menciona cómo evitaban que los sirvientes hambrientos se llevaran a escondidas cucharadas del dulce conservante. La ciencia detrás del poder conservador de la miel es realmente increíble. Contiene tanta azúcar que las bacterias no pueden crecer en ella, además de peróxido de hidrógeno natural, que mata a los gérmenes, y un nivel de acidez
lo suficientemente alto como para detener la mayoría de los microbios. Además, las abejas añaden una enzima especial que convierte la miel en superperóxido, haciéndola prácticamente inmortal. No es de extrañar que los castillos medievales valoraran a sus apicultores casi tanto como a sus arquitectos. Y hablando de constructores, esto nos lleva a otro aspecto crucial en la conservación de alimentos dentro de los castillos: su propia arquitectura. Cada piedra, cada pasadizo, cada ventana tenía un propósito específico en la conservación de los alimentos. Los arquitectos de castillos medievales eran, en esencia, jugadores de Tetris en la vida real, organizando los espacios de almacenamiento con precisión matemática. Cada habitación tenía que estar cuidadosamente planificada, desde los enormes silos de grano capaces de almacenar 9.000 kilos, 20.000 libras, de trigo, hasta las pequeñas cámaras de queso diseñadas para mantener la humedad perfecta. Incluso calculaban los tamaños de las habitaciones utilizando una fórmula matemática especial basada en la población del castillo. Por cada 100 personas necesitaban aproximadamente 90 metros cuadrados, 1.000 pies cuadrados, de espacio especializado de almacenamiento. Pero la verdadera genialidad se encontraba en sus sistemas de ventilación. Los constructores de castillos crearon un sistema de aire acondicionado natural utilizando algo llamado ventilación por presión diferencial. Suena complicado, pero en esencia dejaban que la naturaleza hiciera el trabajo de enfriamiento. Construyeron altos y estrechos conductos de ventilación que corrían desde las bodegas más profundas hasta las torres más altas. Cuando el viento soplaba por la parte superior de estos conductos, se creaba un efecto de vacío, succionando aire fresco desde el subsuelo. Un castillo en Gales dominó tanto esta técnica que los sirvientes se refugiaban en las salas de almacenamiento durante el verano para escapar del calor sofocante. El control de plagas también se integró directamente en las paredes. Los constructores instalaron repisas y barreras especiales que los ratones no podían trepar. Crearon muros inclinados que hacían difícil para los roedores escalar, e incluso mezclaban hierbas repelentes de plagas en la argamasa de las paredes. Algunos castillos construyeron pasadizos especiales para gatos, estrechos corredores dentro de las paredes que permitían a los cazadores felinos patrullar entre los muros, asegurándose de que los ratones nunca se sintieran demasiado cómodos. La cocina del castillo evolucionó de ser una simple habitación con un fuego abierto a convertirse en un sistema altamente especializado de espacios con funciones concretas. El buttery, que guardaba bebidas, irónicamente, no mantequilla; la despensa, donde almacenaban pan y productos secos; y la spicery, que albergaba carísimas especias, cada uno con su propia ventilación y control de humedad. Algunos castillos incluso tenían salas especiales solo para el envejecimiento del queso, con estantes inclinados para permitir que el suero se drenara correctamente. Aunque, según los registros de un mayordomo medieval, una sala de quesos estaba demasiado cerca de los aposentos del señor feudal, y aparentemente algunos quesos curados eran demasiado intensos para las narices nobles. Pero incluso la arquitectura más ingeniosa era inútil sin las personas adecuadas para gestionarla. Así que aquí es donde entra el pequeño ejército de trabajadores que mantenía en funcionamiento esta enorme máquina de conservación de alimentos. Dirigir la cocina de un castillo medieval era como gestionar una pequeña ciudad. La jerarquía del personal de cocina comenzaba con el maestro cocinero, y bajo su mando trabajaban unos 50 empleados, de los cuales aproximadamente 15 se dedicaban exclusivamente a la conservación y almacenamiento de los alimentos. Los registros salariales de un castillo muestran que el maestro de conservación, un cocinero especializado, recibía un pago equivalente a 30 ovejas al año.
no estaba nada mal por asegurarse de que la comida de los nobles no se echara a perder. Los aprendices de cocina comenzaban jóvenes, generalmente a los 12 años. Antes de siquiera tocar una olla, pasaban 2 años aprendiendo habilidades esenciales de conservación, como detectar si la carne estaba en mal estado solo por su olor, una experiencia difícil para un primer día de trabajo, cómo rotar las reservas de alimentos adecuadamente y, lo más importante, cómo evitar que los nobles más glotones se comieran todas las provisiones de invierno antes de tiempo. Ha sobrevivido el diario de un aprendiz, donde se quejaba de haber tenido que memorizar 200 reglas diferentes de almacenamiento antes de que le permitieran manejar algo más importante que los nabos. El seguimiento del inventario estaba perfectamente integrado en las operaciones diarias de la cocina. Los cocineros jefes utilizaban palos de conteo, unas varillas de madera con marcas para indicar cantidades, junto con registros en pergamino. Cada tipo de alimento tenía su propio sistema de seguimiento. Los barriles de vino se marcaban con tiza, los granos se medían con cucharones estandarizados, y las carnes conservadas recibían etiquetas numeradas. Las excavaciones arqueológicas han encontrado dados trucados cerca de las chimeneas de las cocinas, lo que sugiere que los cocineros medievales jugaban a los dados durante los descansos. También se han hallado recetas talladas en las paredes de la cocina, probablemente por algún cocinero con miedo de olvidar la receta del guiso del señor feudal. Por muy bien organizada que estuviera la cocina, su mayor prueba llegaba cuando cambiaban las estaciones. Cada época del año traía nuevos desafíos para la conservación de los alimentos. El calendario de conservación de alimentos medieval comenzaba en primavera, con una actividad frenética de encurtido y ahumado para aprovechar las últimas reservas de invierno antes de que se echaran a perder. A principios de verano, las cocinas del castillo procesaban hierbas frescas, secándolas en grandes ristras colgadas de las vigas. El verano traía una avalancha de frutas y verduras que debían ser preservadas rápidamente. Los registros de cocina muestran que un castillo procesó más de 900 kilos, 2.000 libras, de productos frescos en una sola semana de agosto. El otoño era la época crítica para la conservación. La cocina del castillo se transformaba en una fábrica de conservación que trabajaba sin descanso. Equipos especializados se encargaban de ahumar, salar y encurtir simultáneamente. Incluso se celebraban festivales de conservación en los que participaba todo el personal del castillo, aunque, según los registros, estos festivales eran más una excusa para beber cerveza que para almacenar alimentos. Un documento menciona a un cocinero que accidentalmente encurtió sus llaves tras una fiesta de conservación particularmente animada. El invierno traía sus propios desafíos. El maestro cocinero del castillo debía calcular con precisión cuánto alimento conservar para cada semana. Ser demasiado generoso en diciembre significaba pasar hambre en marzo. Los registros de los castillos dividen el invierno en 3 etapas. Reservas frescas. Principios de invierno, cuando todavía podían utilizar los alimentos más recientemente conservados. Reservas profundas. Mediados de invierno, cuando dependían de las conservas de larga duración. Rascar el fondo del barril. Finales de invierno, cuando las comidas se volvían creativas con lo que quedaba. La observación del clima se convirtió en una habilidad crucial. El personal del castillo desarrolló sistemas detallados para predecir el clima, anotando desde la forma de las nubes hasta el comportamiento de los animales. Un cocinero medieval escribió que sabía que el invierno sería duro si los ratones comenzaban a robar más comida de lo habitual antes de la primera helada. Sin duda, la meteorología medieval en su máxima expresión. Pero incluso con la mejor planificación, las cosas podían salir terriblemente mal.
El famoso asedio al castillo de Dover en 1216 puso a prueba su sistema de conservación de alimentos como nunca antes. El castillo resistió más de 3 meses, gracias a sus reservas de comida. Pero no solo se trataba de tener suficiente, sino de mantener lo que tenían en buen estado. Cuando la bodega principal se inundó durante el asedio, el personal de cocina tuvo que trasladar toneladas de alimentos conservados a terrenos más altos. Lograron hacerlo en una sola noche, aunque un cocinero desafortunado quedó atrapado en una despensa durante 6 horas en el caos del traslado. Los registros de cocina muestran algunas soluciones de emergencia bastante creativas. Cuando las ratas roían los sacos de grano, empezaron a almacenarlo en vasijas de barro selladas. Cuando el moho arruinó toda la producción de queso de una temporada, desarrollaron un sistema para girar las ruedas de queso diariamente y frotarlas con vinagre. El equivalente medieval del control de calidad se tomó muy en serio. Los catadores de comida no solo comprobaban que no hubiera veneno, sino que también buscaban signos de descomposición. Detectar comida en mal estado era un arte en sí mismo. Los cocineros utilizaban todos sus sentidos. El sonido al golpear un frasco de conservas. Los diferentes sonidos indicaban diferentes estados. La textura de las carnes curadas. Si estaban demasiado blandas, era mala señal. El color de los vegetales encurtidos. Un manual de cocina medieval advertía que si los huevos encurtidos se volvían verdes, debían dárselos al enemigo. Al menos tenían sentido del humor en lo que respecta a la seguridad alimentaria. Los registros muestran que perdían alrededor del 20% de los alimentos conservados cada año debido al deterioro. No estaba nada mal, considerando que no tenían refrigeración. Cuando las conservas fallaban, tenían planes de respaldo. Hacían brotar granos en los alféizares, ahumaban cualquier carne que pudieran conseguir, y convertían el vino cuestionable en vinagre. Si miramos atrás y analizamos estos métodos de conservación medievales, resulta asombroso cuántos de ellos seguimos utilizando hoy en día. Mirar atrás en el tiempo y descubrir cómo los castillos medievales lograban conservar sus alimentos sin refrigeración nos muestra algo impresionante: la inteligencia, el ingenio y la dedicación de quienes aseguraban la supervivencia de cientos de personas durante meses. Cada técnica, desde la salazón hasta el ahumado, la fermentación y el almacenamiento subterráneo, sentó las bases de muchos de los métodos de conservación que seguimos utilizando hoy. Puede que la Edad Media haya quedado atrás, pero su legado en la cocina aún perdura. Así que la próxima vez que abras tu refrigerador, recuerda que, siglos atrás, mantener los alimentos frescos era un arte y una batalla diaria.